Hola, mi nombre es Rocío González y esto es Chat Museográfico. El día de hoy tenemos el placer de charlar con María Castañeda Delgado, restauradora independiente de obra en papel y libros con base en Montreal. María es maestra en Historia del Arte por la Universidad de Concordia en Montreal y licenciada en Restauración de Bienes Muebles por la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente, ECRO, en Guadalajara, México. Entre el 2015 y el 2016, María se desempeña profesionalmente en el campo de la historia técnica del arte en el Laboratorio de Análisis y Diagnóstico del Patrimonio, la DIPA, en La Piedad, Michoacán. Como restauradora en Canadá, María ha trabajado en instituciones como Library and Archives Canada y The City of Ottawa Archives en Ottawa. También ha colaborado con la Universidad McGill en Montreal como contratista, así como en los talleres de restauración como Atelier del Patrimonio. Sus intereses de investigación versan en torno a la filosofía y la teoría de la restauración, materialidad y prácticas artísticas. Disfruten. El día de hoy estoy muy contenta y muy honrada de tener a María Castañeda con nosotros. María, bienvenida, buen día. Ay, muchísimas gracias, Rocío. Yo estoy súper emocionada. El honor es mío, la verdad. Encantada de estar en Chat Museográfico. Muchas gracias. María es conservadora y restauradora eh, de papel. Bueno, entre otro montón de cosas, ¿no? Pero tu expertise es en papel, ¿sí entiendo bien o no? Sí, pues digamos que el programa de restauración que yo hice es el de la ECRO en Guadalajara, que son 5 años, y entonces, o sea, cada año vemos un material, entonces es bastante amplio, pero pues sí, a través de mi experiencia profesional me he especializado más en papel y libros. Súper. Entonces, bueno, continuando con esta tradición de platicar con diferentes disciplinas, invité hoy a María porque tiene muchas cosas lindas que aportar. Entonces, ¿te gustaría, por favor, presentarte un poquito y contarnos como una breve reseña profesional? Sí, este, pues como ya les decía, yo estudié restauración de bienes muebles en la ECRO, en Guadalajara. Eh, Hice mi semestre optativo en la Universidad de Florencia, en diagnóstica de materia y materiales para la restauración, porque yo durante mi carrera como que uno de mis intereses más grandes era como historia técnica del arte Wow. y como la parte más científica de la restauración, como de análisis aplicados al arte. Entonces, cuando terminé la carrera, tuve la oportunidad de dirigir el proyecto de restauración de la Vía Láctea de Matías Geritz en el Cabañas, que fue pues una gran oportunidad de aprendizaje, y también de poner como, em, pues, pues sí, de trabajar con todo lo que como que había aprendido durante la carrera. Eh, de ahí, bueno, también di clases también en la Escuela de Artes Visuales del Cabañas, una materia de restauración. Estuvo muy interesante porque era, o sea, con puros licenciados más bien en artes, ¿no? Entonces era como cómo hablar de restauración para artistas. Claro. Este, eh, Ese fue bueno, también una experiencia muy padre porque pues, o sea, creo que me pude como desarrollar o sea, en como, pues, un aspecto más teórico de la restauración. Y de ahí estuve en el Colegio de Michoacán, justamente en la DIPA, en el Laboratorio de Análisis y Diagnóstico, en donde hacíamos, pues sí, análisis de materiales sobre todo de pintura virreinal. Ah, Eh, entonces estuve ahí, después bueno, nos venimos a Canadá a vivir a Ottawa y acá estuve trabajando primero en los archivos de la ciudad de Ottawa.
Luego tuve, o sea, después de tener como un contrato, me quedé como intern y luego tuve otro contrato en Library and Archives Canada en Wow. restauración de libros eh, y bueno, después acabé en Montreal, en donde hice una maestría en Historia del Arte y en la Universidad de Concordia. Y actualmente tengo mi propio negocio de restauración de obras sobre papel y libros. He trabajado pues como freelancer con otros restauradores aquí en Canadá y bueno, también como en diversas capacidades para la Universidad de McGill, como contratista. Y bueno, eso es un poco mi, mi, Tu eh, background. mi background. Ajá. Entonces, pues sí, o sea, creo que he tenido la oportunidad de trabajar como en diferentes campos de la Ujú. restauración y en diferentes como aplicaciones de la restauración. Sí, Y bueno, ahorita en lo que ya estoy es como trabajo en taller. súper chido. María me había comentado algo que se me hace súper bonito, que de alguna forma la restauración y conservación nos hace entender la manera en la que se construyen las cosas, ¿no? Los objetos, que al final, objetos o obviamente en tu caso textos, eh, documentos importantes, históricos, etcétera. Entonces, ¿nos podrías contar un poquito como de este asunto? O sea, ¿qué te has ido dando cuenta a la hora de ir como descubriendo como estas cositas interesantes históricas? ¿O qué te ha llamado más la atención como en tu camino profesional? Sí, pues a mí ese es un tema que me interesa muchísimo. O sea, creo que Mm, desde, o sea, la formación del restaurador, digo, es bastante interdisciplinar, pero creo que hay un aspecto técnico y científico del que no nos podemos escapar, porque mm, justamente tenemos que aprender, o sea, cómo, de qué materiales están hechos los objetos para poder restaurarlos, ¿no? O sea, para poder entender cómo se deterioran ujú. y cuál es la mejor manera de conservarlos para el futuro. Entonces, como que a mí esa exploración científica como que siempre me pareció muy interesante, pero, o sea, cuando empecé a trabajar más en campo, o sea, Ajá. me di cuenta que me faltaban como herramientas más desde las humanidades para entender Ah, como desde un punto de vista más amplio, ajá. o sea, cómo, o sea, qué es lo que realmente estamos aportando, ¿no? Como restauradores. O sea, hay una parte técnica, pero también hay una parte como de información que yo siento que los restauradores muchas veces nos quedamos con eso y no sabemos cómo poner, ¿no? O sea, cómo sacar, ¿no? Ya, Entonces, o sea, creo que los restauradores tenemos una mirada como, bueno, o sea, tenemos como el privilegio de muchas veces, por ejemplo, en el caso de un libro, ¿no? En mi caso, o sea, muchísimas veces le quitamos la encuadernación y somos los únicos que vemos realmente cómo está cosido, o sea, cómo está hecho, ¿no? Entonces, hay como que tenemos una mirada de alguna manera privilegiada en el que podemos ver, o sea, el objeto cómo se desarma y eso nos devela, como tú bien decías, o sea, cómo el objeto fue hecho, ¿no? Entonces, muchas veces no podemos dar el siguiente paso. Bueno, yo hablando de mi experiencia personal, ujú, como que yo sentía que yo no podía dar el siguiente paso a, ok, yo tengo toda esta información que yo veo en el objeto, ok, y luego, ¿cómo la hago como accesible al público ya, o relevante, ¿no? O sea, ¿cómo la vuelvo relevante? ya. Entonces, por eso fue que me interesó hacer una maestría en historia del arte, porque yo sentía que, o sea, estudiar algo desde las humanidades Sí. me iba a dar como ese marco teórico para decir, ah, ok, o sea, o sea, ¿cómo puedo ver diferente desde, o sea, y filosóficamente mi Ujú, trabajo? claro. Entonces, en la maestría fue donde tuve la oportunidad de leer mucha filosofía y empezar también a entender que
o sea, no tenía que irme tan lejos, ¿no? O sea, que simplemente, o sea, entender mi práctica desde el proceso y a los objetos, o sea, no como un objeto terminado, sino como un proceso Ajá. que, como tú bien decías, en el tiempo, o sea, se va transformando, pues me hace como entender que lo que aportamos los restauradores es justamente esa como nueva manera de ver a los objetos, ¿no? Como objetos dinámicos y no como objetos estáticos. Entonces, creo que sí, o sea, empezar a insertar como, pues, ¿cómo llamarlo? Como una mirada más dinámica hacia los objetos nos hace verlos como más vivos y Sí, no como objetos que están ahí estáticos, ¿no? En donde, sí, yo lo restauro para regresar a un estado ideal, ya, pues no, o sea, eso realmente no existe. O sea, estás tú trabajando en un continuo, sí, en el devenir de ese objeto, ¿no? Entonces, eh, a mí eso pues ha sido un tema que me ha apasionado mucho. En la maestría como que mi primer experimento fue decir, bueno, vamos viendo la restauración de la Capilla Sixtina, ¿no? Que es así como ah, ya, súper, wow, súper, eh, icónico, ¿no? pues sí, muy icónica, ¿no? Y como un poco cliché también de que vas a estudiar historia de arte para estudiar a la Capilla Sixtina, pues sí. Ya. Pero cuando nos centramos en su restauración, bueno, una de sus últimas restauraciones en los 80, Ujú. fue la primera restauración que fue televisada. Ah, wow. Entonces, y por primera vez, o sea, en el andamio había cámaras, Ujú. porque los derechos, interesante, porque los derechos ¿De de autor? De la... reproducción Ajá. de la restauración lo compró una productora, una televisora japonesa. Ah, wow. Entonces ellos estuvieron grabando en los andamios con los restauradores, grabando toda la restauración, ¿no? Entonces fue la primera restauración que de alguna manera el público pudo ver súper cerca, o sea, porque no tenías que ir al edificio, sino que podías ver, o sea, en tu casa, en la tele, lo Sí, que los restauradores estaban haciendo. Y si Miguel Ángel pintó la Capilla Sixtina para que tú la vieras a metros de distancia, de sí, repente tú podías ver todo súper cerca, ¿no? Entonces, pues cómo cambia también la relación con el público ya, claro. hacia esas obras de arte que, o sea, se convierten pues súper populares y se vuelven como dominio público, porque entonces, ¿qué es lo que pasa? Mucho, sobre todo gente en Estados Unidos, Ujú. y una serie de artistas, incluido Warhol, firman una carta pidiéndole al Papa que parara la restauración, que porque la restauración estaba siendo excesiva Ujú. y estaban limpiando de más los frescos, ¿no? Entonces, eh, este tipo eh, de, pues sí, o sea, impacto que tiene la restauración, Sí, eh, de alguna manera cambia también un poco ¿cómo decirlo? Como las decisiones que se toman, ¿no? O sea, por ya. parte del restaurador. Entonces ya no es un restaurador que trabaja solo en su taller o en Ujú. su, o sea, o en su andamio, ¿no? O sea, estás trabajando frente ahora sí que al ojo público. Claro, Entonces eso cambia las dinámicas que las personas tienen con la obra, cómo la perciben y de alguna manera, o sea, pues cómo se interviene, o sea, o las decisiones que se toman de restauración. Entonces, pues no, o sea, podríamos decir que, o sea, está muy lejos la obra de ser así como un objeto, ya. pues, único, ¿no? Entonces tienes como todas estas posibilidades que están influenciando a la restauración misma. Entonces, perdón, ya sí fue así como mucho. No, 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 pero es que está Pero, increíble. Y por ejemplo, yo sabía que gracias a esa restauración liberan el juicio final y se dan cuenta, pues que en realidad
habría, o sea, Miguel Ángel lo que quería era como una masa de cuerpos desnudos, que no les, o sea, que en el Renacimiento fue como too much, ¿no? Demasiada gente encuerada para nosotros. Entonces se visten esas figuras, ¿no? Y que gracias a los japoneses se libera ese asunto de liberación del cuerpo, que también a nivel simbólico es como súper fuerte, y que si no lo hubiera limpiado, no nos hubiéramos dado cuenta, ¿no? Entonces, ay, no, a mí se me hace súper padre el tema. Y Sí, pues ya. Uh-huh. no, es justo eso, ¿no? O sea, que al final, o sea, pues digamos que la pintura tuvo muchos como momentos históricos o muchos pasados. Sí, Con la restauración se elige uno, ¿no? O sea, se privilegia una lectura. ya. Entonces, por ejemplo, en ese caso, pues se quitan los repintes que, ajá, pues tiene un Las nombre, yo figuras. sé que tiene un nombre, y ahorita no me Ay, puedo acordar. señor. Ajá, pero bueno, o sea, se quitan las vestiduras Uh-huh. y se elige como ese estado, ¿no? De la pintura. Ya, claro. Ay, wow. También tuviste la oportunidad de ir a ver la ronda nocturna, ¿verdad? Al Rijksmuseum, a Ámsterdam. Sí, entonces, bueno, como de ese primer ensayo de la Ajá. Capilla Sixtina, como que me surgió la idea de decir, bueno, ¿qué otras restauraciones están Mm. pasando ahorita donde se está restaurando como en vivo, ¿no? Y hay esta relación entre el público, el restaurador, el museo, los Ujú. donadores, ¿no? Todo está como y pues también cuáles son los discursos que de alguna manera están influenciando la restauración, Ujú. ¿no? Y no solamente desde un punto de vista discursivo, sino también material, porque como bien decimos, los restauradores quitan, ponen, o sea, están físicamente interviniendo el objeto, materialmente lo están Ujú. interviniendo, ¿no? Entonces, Ya. de ahí fue que me empecé a interesar en la ronda de noche que estaban empezando a restaurar en el Ujú. Rijksmuseum en Ámsterdam Ajá. en el 2019, en el 2019. No, fue en el 2000. Bueno, el proyecto empezó en el 2019, pero bueno, yo tuve la oportunidad de ir en el 2020. Ujú. Y, eh, y es justo eso, ¿no? En la sala, una de las salas principales, o sea, es la sala central del museo donde está la ronda de noche, que Ujú. pues es un cuadro de Rembrandt de 1642, este, que básicamente ha sido como eje de la identidad nacional Ujú. holandesa, ¿no? Por años. Entonces, Sí. la pintura evidentemente sí necesita una restauración, pero esta es la 26 restauración de la pintura, o sea, ha sido Wow. intervenida 26 veces que estén Uf. documentadas. Ya. Entonces, como sería muy difícil para el público, pues, no tener la pintura en el museo y que esté 10 años en restauración, decidieron contratar a un arquitecto para hacer como un cubo de cristal Ajá. dentro del museo y que el equipo trabaje dentro de este cubo, ¿no? Mm. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Pues que la ronda de noche, pues ya, o sea, sigue siendo una pintura, pero de alguna manera se convierte un poco en un performance, ¿no? Porque Sí, 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 ya, claro. el público no está yendo solo a ver la pintura, está yendo a ver todo el proceso de restauración, de Ujú. los estudios que le están haciendo. Entonces, el proceso ahorita sigue, o sea, ya lleva 2 años y sigue el Oh, wow. proceso. Entonces, es pues un tema interesante también en donde, pues, o sea, las prácticas de restauración y museología también se empalman, ¿no? Sí, Porque, claro. pues, o sea, cómo estos procesos de restauración son museables o Sí, desde el punto de vista museográfico, o sea, cómo montas esto con una exposición claro. donde los restauradores puedan seguir haciendo su trabajo, Sí. pero el público entienda también que está viendo, ¿no? Porque
pues también muchas veces pasa eso, ¿no? Que Sí. el público no, eh, pues sí, no, a veces no tiene la información como completa de qué es lo que le están haciendo, ¿no? Entonces, Y que es, es una manera interesante también de hacernos partícipes a los que no tenemos como estas capacidades científicas. Y también que creo que es bonito porque, por ejemplo, la parte de atrás de los cuadros, pues no se ve, ¿no? Como la construcción del bastidor, cómo se metió el marco. O sea, a mí estas cosas sí me gusta observarlas, que es algo pues, que nunca hay perspectiva porque eternamente están dando hacia la pared. O, por ejemplo, yo sería la más feliz si algún día me tocara ver el Jardín de las Delicias cerrado, ¿no? Que tiene esta cuarta pintura súper linda que jamás vas a ver porque el montaje de la museografía decidió que se viera el tríptico, pero no podemos morbosear, morbosear en el otro lienzo, ¿no? Entonces está bien bonito. Está bien bonito también como en esta visión del museo laboratorio pues de los primeros, o sea, del que era como el principio, ¿no? Que la gente se iba a pintar al museo para intentar copiar a los maestros y que se volvía como un poco un laboratorio en el interior. Ya se ha vuelto un poco iglesia y es no hables, no interactúes, pero antes era un poquito más relajado esa onda, ¿no? Entonces, sí, creo que ese padre. justamente es el reto ahorita de, o sea, los museos y de, pues, o sea, los curadores, ¿no? De justo eso, como subvertir un poco como lo que tú dices, ¿no? O sea, de que el museo ya tiene este status quo, sobre todo en las salas de pintura, Ya. o bueno, de las como bellas artes, ¿no? Escultura, pintura, o sea que estamos ya casi, casi entrenados, ¿no? De que entras a una sala de museo y como tú dices, silencio, observo, no toco, o sea, entonces, o Sí. sea, creo que el reto actual es de alguna manera subvertir, o sea, Ujú, como pues cómo podemos mostrar otro lado de los objetos, ¿no? Y ujú, cómo los podemos entender como objetos que están cambiantes, que están sujetos a muchísimos otros valores, ¿no? Entonces, el caso de ujú. la Ronda de Noche también, o sea, ha sido un cuadro que, bueno, ha sido intervenido muchas veces, pero también le han pasado muchas cosas, o sea, lo recortaron en el siglo XVIII, Ujú. entonces hay una copia, entonces gracias a la copia saben cómo pudo haber sido, Ah, pero perdió o sea, un margen como arriba y otro a la izquierda. uf, También en los setentas la acuchillaron eh, mm, y rompieron, o sea, la tela, ¿no? Entonces, en los noventas le aventaron ácido. Entonces, o sea, también ha no. sido intervenida porque pues le han pasado muchas cosas. Entonces, creo que en ese punto, cómo entender como el objeto, Mm, como en ese movimiento constante en el que estamos ujú. todos como sociedad finalmente, Sí, creo que eso es lo que las prácticas de restauración de alguna manera develan, ¿no? Y con sí, la museografía adecuada, creo que es posible que el público vea esa parte, o sea, claro, entender, pues sí, o sea, que existen todos estos procesos que permiten que exista la pintura. sí. Ay, María, pues un placer. Espero tenerte muy pronto de vuelta para seguir Ay, escudriñando en estos temas. ¿Y quisieras hacer algún comentario final? no, pues muchas gracias, Rocío, de verdad creo que la chamba, bueno, de editar y de hacer estas entrevistas es súper valiosa, entonces estoy muy contenta de ser parte. Pues nada, el que quiera platicar más de estos temas, escríbanme. Muy feliz. Y sí, nada, pues agradecerte mucho la oportunidad de platicar de estos temas, ¿no? Y luego No, al contrario, mil gracias a ti, porque al final de cuentas siempre deja preguntas, ¿no? E inquietudes,
Y también está padre porque también es como esta necesidad igual de, no me había puesto a pensar en X cosa Sí. y buscar como otras respuestas o aprender un poquito más, etcétera, está bien padre. Entonces, muchísimas gracias, María. No, ¿de qué, Rocío? Gracias a ti, al contrario. Bueno, que la pases lindo. Nos vemos pronto. Claro que sí, igualmente. Chao. Les agradecemos haber estado con nosotros. Los esperamos en el siguiente chat museográfico.